Nosotros, que salimos de un vientre como de un volcán, encontrando un pueblo ciego, con un sálvese quien pueda en las costillas, ondeando una bandera, mitad sangre, mitad amarilla, nosotros, que nacimos viejos, dejándonos la frente y las rodillas en relojes que no tenían tiempo para nuestra vida, que venimos de distintas madres, con el mismo rostro vencido, entre paredes que son retén de demencia y fingen hogar, con una paz ficticia y enferma, un callarse de metal, porque, hija mía, no se gana una batalla perdida, que sabemos que nuestra herida no cura igual que la vuestra, ni se vende al mismo precio, porque la sangre es distinta y el azar mirado y caprichoso, y al dinero lo cubre una sombra que llamáis libertad, y a pleno sol crecimos a la fuerza, creímos a la fuerza. Esto es la vida. Trabajar, trabajar y trabajar. Vosotros que no tuvisteis que elegir porque el único camino era el más fácil, no vengáis a hablarme del pan con la boca llena de pulgares hacia arriba, del derecho a tener derecho, a exigir derecho detrás de una pantalla, porque nosotros también nacimos educados y leídos, arrogantes, dispuestos al mundo, con el infarto del futuro en cada arteria de dicha que creímos merecer. Aprendimos también, lejos de las aulas, a estar mudos, muertos, con una sonrisa, con un por favor y un gracias, mientras limpiamos vuestra mierda y gritamos ¡basta! ¡Basta! En el silencio de una barra de bar, para hacer digna esta vergüenza ignorante de vivir en un país de anchas miras que no valen para nada si no tiene horizonte, orgulloso de su inopia. Nosotros que entendemos que la supervivencia es una sábana fría, la curva del gatillo esperando la línea recta que señala el alivio, el crujir de una espalda que entierra los sueños en algún lugar de la infancia, para que vuestros hijos sepan quiénes fuimos y nos pregunten algún día en quién coño os habéis convertido vosotros, que salisteis de la boca del lobo, hechos polvo de amor y de odio, con el único objetivo de convertiros en el lobo, el mismo lobo que os lleva jodiendo toda la puta vida. Bueno, egunon guztioi, entzuten da, bai? Egunon guztioi eta betiko moduan mila esker prentzaurreko honetara etortzagaitik. Nik lehenik eta behin nirekin gaur leku berezi honetan, Azkuna zentroko atrio honetan dauden pertsonak aurkeztuko ditut. Nirekin dago Lourdes Fernández, bere ondoan Aingeru Epaltza, Maider López, Bernardo Atzaga, Estefano Mancuso eta nire ezkerrean, ondo esaten badute, Eudal Carbonell, ondo esan dut. Bueno, gero eurak ere hitz egingo dute, ze azken baten gaurko protagonistak eurak dira, ezta, idazleak. Eta aipamen berezia ere egin nahi dut, gaur hemen gurekin dauden Marisa Blanco, jaialdiko koordinatzailea, Alasne Martin, mediatekaren arduraduna, Spoken World, antolatu duten artistak ere gurekin daude hemen, eurei ere mila esker, eta hemen bertan atondoan ikus dezakegun Menir obraren autoreak, guztioi mila esker. Bueno, Gutun Zuriaren 11. edizioa martxan jarriko da gaur arratsaldean. Eskerrik asko, danoi etortzaitik, eta aurten ere ekitaldi berezia, ekitaldi eta jarduera erakargarri ugari izango ditugu Azkuna zentro honetan gaurtik hasita. Artea, musika, arte eszeniko eta literaturarekiko grina dute bilbotarrok, hori gero eta nabarmenagoa da.
Gutun zuria, bilbotarrek kulturarekiko duten maitasun eta interesaren adibide argia da. Bilbon badugu literaturarekin lotuta beste jaialdi importante bat, Bilbao Poesia duela gutxi ospatu duguna, baita hainbat eta hainbat literatura sariak, Blas de Otero, Gabriel Aresti eta Unamuno sariak. Aurten Gutun zuriaren 11. edizioa izango da. Dagoeneko jaialdia literaturaren panoraman nahita nahiezko erreferentea da. Gainera, programarik ia arrakastatzuenaren artean dago. Urtero jaialdi honetan milaka pertsonek hartzen dabe parte. Pasaban urtean, 2017an adibidez, 3.000-tik gora izan ziren. Decía en euskera que en Bilbao se respira cultura, que se siente la cultura en la calle, y en todos y cada uno de los equipamientos y lugares, como es el caso hoy en este Azkuna Centro, ¿no? ¿Qué decir, por lo tanto, de este espacio dedicado a la promoción del ocio y de la cultura? Es ya una referencia en Europa. Quiero felicitar, por tanto, a todo el equipo de Azkuna Centro por el trabajo no solamente que han realizado para esta 11ª edición de Gutun zuria, sino por el trabajo que realizan durante todo el año. Decía en euskera que la pasión de la ciudadanía de Bilbao por el arte, por la música, por las artes escénicas, por la cultura en general es notoria, ¿no? Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, celebrábamos el Día Internacional del Libro. Hoy arranca Gutun zuria, la 11ª edición, un ejemplo notorio de este interés, de este amor por la cultura de bilbaínos y bilbaínas. Un festival ya consolidado que cumple su 11ª edición y que, como decía en euskera, es ya una referencia imprescindible en el panorama literario, no solamente del Estado español, sino creo que podemos decir que en el panorama literario de Europa y del mundo, ¿por qué no? En 2017 más de 3.000 personas disfrutaron de la programación de Gutun zuria, una programación variada, de calidad, repleta de actividades para todos los amantes de la literatura, que viene también este año repleta de novedades de las que luego dará cuenta tanto Lourdes como los escritores y escritoras que me acompañan y que queremos que sean los protagonistas hoy aquí. A lo largo de ediciones anteriores hemos tenido oportunidad de conocer y de disfrutar de los escritores y escritoras más prestigiosos del mundo y este año no va a ser menos. Seguimos trabajando desde el Ayuntamiento, desde el área de cultura y desde todas las áreas, ¿no? Y desde este centro con el objetivo de acercar la cultura a toda la ciudadanía y queremos hacerlo de una manera especial a las personas más jóvenes. Queremos que la cultura también forme parte de su ocio, de ese ocio que bueno, pues se disfruta de otra manera, ¿no? Creo que han cambiado los hábitos y tenemos que ser capaces también de llegar a esas personas más jóvenes y creo que un ejemplo ha sido lo que hemos podido disfrutar hace un ratito aquí, ¿no? Nuestra apuesta por la cultura es firme, creemos que es vital para una sociedad que avanza porque creemos que además la cultura y el poder disfrutarla, el derecho a la cultura nos hace más libres a todos y a todas. Ni enoa gehiago hitz egiten, Lourdesi pasako diot hitza eta berak, bueno, gero idazlei pasako die hitza, nik uste dut gaurko benetako protagonistak eurak dira. Beraz, Lourdes, nahi dozunean. Eskerrik asko, Nekane. Eskerrik asko guztioi, gaur hemen egoteagatik gurekin. Deialdi honetan, naturara itzultzea utopia literarioa ote, regreso a la naturaleza utopia literaria izenburupean, literatura garaikidean nagusi diren zenbait izen handi ezagutzeko eta entzuteko aukera izango dugu. Nekanek aipatu ditu batzuk, baina nik aipatuko ditut hemen ez daudenak. En este Festival de Gutun zuria, además de todos los que ha citado Nekane y que nos acompañan hoy aquí y a los que agradezco su presencia, también vamos a contar con la presencia de Manuel Rivas, que esta tarde estará en una interesante conversación, estoy segura, con Eduard Carbonell y Stefano Mancuso. Estarán también Maya Lunde y Lars Mittin, Terry Tempest Williams, asimismo Asier Larrechea, Itxia Rozas, que estará en conversación con Maider López, y Juan Ramadariaga, que creo que está por aquí, pero que hablará con Aingeru Epalza. Nekanek esan duen bezala, gaur protagonistak haiek dira. Ni bakarrik hitz pare bat eskerrak emateko. Por un lado, quiero dar las gracias a Spoken Word. El día 27 tendrá lugar la primera muestra internacional de Spoken Word en Bilbao.
y quiero dar las gracias a Laura Soto porque nos ha hecho esta pequeña introducción. También quiero dar las gracias a Lasne Martín, muy especialmente porque es la promotora de este Spoken Word internacional por primera vez en Bilbao. Ha sido una idea que ella ha defendido durante meses para que lo tuviéramos en Gutun Zuria. Por otro lado, también tenemos, como ha citado Nekane, la exposición Menir. Esta instalación es una invitación que hemos hecho, que nos hacen los artistas para una exploración de territorios no urbanos y para establecer una relación entre la música, el público y la montaña, que luego podremos, cuando acabe la rueda de prensa, disfrutar. Ni besterik gabe, bakarrik gure laguntzaile emango diet eskerrak ere bai. El programa de Gutun Zuria no sería posible sin la ayuda de la Unión Europea. Estamos incluidos en el programa de la Europa Creativa con Smart Places, que apoya nuestro centro específicamente para este programa, para este festival, perdón. Asimismo, el Instituto Italiano de Cultura de Madrid, que nos ha ayudado a tener aquí a Stefano. Veritas, por supuesto, todos los años también la Asociación de Editores y Libreros de Vizcaya. Norla y también la Embajada de Noruega, que va a hacer posible que tanto Maya Lunden como Lars Mitten estén con nosotros durante estos días. Ni besterik gabe emango diot hitza Maiderri hasteko eta eskerrik asko zuei. Kaixo, entzuten didazute? Egunon guztiei. Plazerra da hain ondo akonpainatua egotea, mila esker konbidapenagatik. Ni Itziar Rosasekin arituko naiz mahai inguru batian hitz egiten, Inigo Astiz koordinatuko duelarik, eta bertan hitz egingo dugu naturarekin sortzen ditugu harreman desberdinak, eta nola naturarekiko obserbazio zuzenak gure pertzepzioa ere eraldatu ahal dezaken. Horretarako nire lanak adibideak jarriko ditut, adibidez 21 egun irauten duen bideoa, Watching Grass Grow, hau iaz grabatu nuen, eta bertan ikusten da nola belarra hasten dan denbora errealean. Natura etengabe eraldatzen ari da, mugitzen ari da, handitzen ari da, baina hain mantso egiten du gure pertzepzioak ez duela ikusten. Behintzat pertzepzioa egokitzen ez baldin badegu. Orduan, bideo artelan honen bidez, pertzepzioaren zorrosketa hortan ari da. Baita ere beste adibidea, Ataskoa, nun gonbidatu nuen deialdi publiko baten bitartez jendea mendira etortzea autoilara bat sortzeko. Egunerokotasunean pixkat apurtzen, baina baita ere kotxearekiko daukagun harremana maigainean jartzen eta ingurunea nola eraldatu aldegun gizakiok pixkat maigainean jartzen. Buenos días a todos. En la conversación que tendremos el viernes con Itziar Rozas, coordinada por Íñigo Astiz, hablaremos de diferentes maneras de relación con la naturaleza y pondré por ejemplos algunos de mis trabajos para ver la relación que generamos con la naturaleza y la percepción. Para ello, un par de ejemplos rápidos, como el vídeo Watching Grass Grows, es un vídeo de 21 días de duración que muestra en tiempo real cómo crece la hierba. La naturaleza está en constante movimiento, pero es un movimiento tan pequeño, tan despacio, digamos, que nuestros ojos no son capaces de percibirlo, a no ser que agudicemos nuestra percepción. Y por otro lado, Ataskoa, que es una convocatoria pública que realizamos en 2005 y que nos reunimos más de 400 coches en la montaña para crear un atasco en un entorno donde habitualmente no lo hay, transformando el paisaje, pero también generando nuevas lecturas del propio paisaje y viendo qué relación tenemos con los coches y con nuestro entorno. Mila esker.
nik ere galdetu beharko dutia hitzen den, ez baitute... Bai, edarki. Mil esker, Azkuna zentroari, mil esker gutun zuriari, ona hain konpainia nolean egoteko aukera eman dialakoz, eta hurrengo larun batean ere, hain zuzen ere Juan Ramadariagarekin, eta Miel Elustondorekin elkarrekin aritzeko, zuen aurrean aritzeko. Ni ez dakit Iruñatik nator, baina jaia esan dezakete erdi bilbotarra naitzela, orduan ni etxean nau, eta hemen etxean sentitzen naiz. Eta gero, niri poza handia ematen dit, gutun zurian egoteak, bi arrazoiregatik, lehenbizi, Ikaragarri gustatzen zedelako izena, gutun zuria. Ikaragarri izen polita eta iradokigarria iruditzen zait. Eta gero, ez delako oso ohikoa gaur egun halako literatur jaialdi bat izatea. Tamalez, gaur egun kultura hitza entzuten dugunean, beti badirudi lotu behar dela ikuskizunarekin, ez dakit gu zenolako ikuskizuna garen, baina bagara. Ez dakit itxusi edo polita, ez dakit zorrotza edo kamutxa, baina bagara, eta hori ja berez ere erakargarria egiten zait. Guri tokatu zaigun gaia, edo nolabait ere eman diguten gaia, bai Juanrari, bai bioi da, mendia, natura. Hemen gertatzen dena da, Euskal Herrian ez duela inoiz erraten, vamos al campo, beti izaten da mendira, ateratzen gara. Gu ez gara bertzen inora ateratzen, mendira baizik. Orduan mendia eta literatura. Kasualitatez edo, behar bada, ez zen derrigorrala izan behar. Biok mendizalea gara, eta Juanra ni baino mendizaleagoa, edo ni baino altura gehiagoko menditzalea, eta biok idazlea gara. Eta nek uste, bai mendiak edo bai naturak, bai literaturak, zer dute elkarrekin ikusteko. Nik berrigitan atera dudan liburu batean, Mendilloak izenekoan, ni jartzen ditut hasieran Sergei Bolokoven hitz batzuk. Eta berak erraten du, alpinista Rusiar honek, gainera Everesten hiltzenak. Berak erraten du, mendia berez ez dela harria eta izotza baizik. Mendia ez dela deus, mendia utxik dagoela. Eta orduan gizakiak ara joaten denean, eta hangoa kontatzen duenean, ematen diola zentzua mendiari. Eta nik uste dut, hain zuzen ere, naturaren edo mendiaren eta literaturaren arteko lotura hori dela. Gu garela. Azken batez, lotura hori. Eta nik bukatu nahi nuke gauza bat erraten. Oso polita iruditu zait hasierako poesia. Eta nola bukatu duen erraten, otsoaren ahotik ateratzen garela otso bilakatzeko, nik uste dut hain zuzen ere, otso bilakatuko ez gehituen zerbait literatura dela. Edo behar bada, baldin bada zerbait, otso bilakatuko ez gaituena, hori bertzeak bertze literatura dela eta natura ere badela. Hoxe bertzeik ez. Bernardo. Egun onda eskerrik asko guztioi. Aurrena erderaz hitz egingo dut eta gero euskaraz, bai? Voy a hablar primero en castellano y luego voy a hablar en euskera. Todo lo que yo voy a decir en mi intervención el próximo jueves viene de una experiencia concreta en una cárcel francesa en la que afortunadamente fui de visita. Fui a una cárcel francesa, una cárcel terrible, porque, digamos, allí estaban reunidos todos los delincuentes
sexuales castigados, juzgados en Francia, se llamaba Mabuzac. Y permanecí allí una tarde entera con un actor en una lectura. Lo importante no fue ni lo que dijimos ni lo que hicimos, sino la sensación que durante todas esas horas tuvimos en aquel lugar, que en principio era una cárcel modelo, que tenía hasta una palmera en el patio. La sensación era de asfixia. Asfixia por las paredes, asfixia por las reglas, los reglamentos, los horarios, los ruidos, las órdenes, en el sentido de cárcel extremo. Y sobre todo, la experiencia tenía que ver con algo que casi no percibimos los que vivimos libremente, que es el movimiento. La sensación de estar constantemente reprimidos en el movimiento. Vayan por este pasillo, no crucen esa puerta, deténgase aquí, ustedes no pasen. Bueno, al salir, claro, ese es el instante, ¿no? Un instante parecido a la historia de la literatura, pero bueno, al salir en ese instante y de repente tener, esto era concretamente la Dordoña, tener de repente toda la Dordoña para nosotros, volver caminando hasta el coche ya fue un placer, luego ya ir por la carretera, los campos todos parecían maravillosos, el verde era más verde, es decir, la sensación de felicidad tras la estancia en la cárcel era tan fuerte que pensé que era lo más importante para mí entonces en esto que llamamos vivir en el mundo, concretamente en la naturaleza. Bueno, pues el movimiento me pareció lo primero. Es decir, que cuando yo imagino y hablo del paisaje o de la naturaleza, nunca, o mejor dicho, preferentemente, la imagino viéndome pasear, caminando, es decir, asociada siempre al movimiento. Quizá haya estado alguna vez en una ventana contemplando el paisaje, pero preferentemente yo he paseado, he caminado por los diferentes lugares, los diferentes sitios que he vivido, ¿no? Y luego, en una segunda impresión, es que aparte del movimiento está también otra sensación difícil de describir a veces, que es la sensación de amplitud, de repente de respirar, la sensación de que tú podrías seguir caminando durante días, durante meses, y que en principio no tendrías, en fin, tendrías fronteras, pero no serían como aquellas que viste en la cárcel, ¿no? En tercer lugar, y acabo mi primera intervención, es que claro, la sensación de que no soy el primero en decirlo ni seré el último, de que eso que está ahí, eso está para ser comprendido, para ser leído, para ver el movimiento, y también está para pensar y para sobre nosotros mismos y para, digamos, ayudarnos a pensar. Y para acabar, diré que esta última sensación es quizá la más literaria y la que ha dado libros tan extraordinarios como Las ensoñaciones de un paseante solitario de Rousseau, La Rêverie, o libros de, en fin, muchos últimamente, de Henry Thoreau, que son realmente el reflejo de una persona que camina, que vive en un lugar, que no tiene ningún tipo de muralla delante y que piensa en su vida, en su propia vida, y piensa en la vida que está ahí, en eso, la fisis, en lo que es la naturaleza, ¿no? Bueno, yo sobre estos tres aspectos creo que hablaré el próximo día a partir de mi breve, afortunadamente breve, experiencia carcelaria. Euskeraz esan beharko nukena da, hemen gurekin daolarik Carbonell jauna. Eta Atapuerkan egon berria naizenez, askotan gure joera dela, begiratzen dugunean, dena ikusten dugula horizontalean, aurrean bagenu bezala.
Baina, jakina, baita bada beste mundu bat, ikusi beharra dagoena vertikalean, alegia ikusi behar dugula, eta puerkan oso garbia da, ikusten danean zenbat estratu dauden, eta nola dan T14, T13, T12, horrela dena, eta hor, ze hortan, sakonera hortan, hor egonda, edo dago oraindikan, orain milioi bat urte hor egontzan bizitzaren aztarrana, ez? Eta agian guk gure herri honetan, Euskal Herrian baita ere, egia da, ibili behar dugula bideetatik eta ikusi behar dugula daukagun paisaia eta dela, baina baita ere, ez dut esaten, Atapuercan bezala, hainbeste milioi urte goguan hartu, baina iruditzen zait oso bizipen zoragarria dela, nor nahira, eozein lekutara joan da, ikusi bide bakoitzian, etxe bakoitzian, ez dakit nola esan, kale bakoitzian, hor azpian egondan, orain dela 50 urte, orain dela 100 urte, orain dela 1000 urte, egondan bizitza horri harrapatzea eta horri buruz ere pensatzea. Bueno, ontaz ere pixka bat hitzein godegu, Euskal Herrian gauden ezkeo, eta hain holondi gau bera hori da, ez pixka bat, dago hemen ere halako vertikalitate bat, eta hemen dago orain dela 100 urtekoa eta gaur egunekoa. Bueno, horri buruz ere zerbait esan barko dut. Bueno, pixka luzatu naiz, urrengoari pasatzen diot. Egunon, eskerrik asko. Como podéis imaginar, para un arqueólogo, geólogo como yo, no soy escritor, he escrito libros, pero la verdad es que no soy escritor. Soy un observador del pasado, del presente y un prospector del futuro, que es lo que he aprendido yendo siempre hacia atrás para comprender qué es el género Homo y cómo se han comportado sus especies para llegar hasta aquí. Cuando era joven y entré en la universidad, nos decían algunos profesores, profesoras, que si no conocíamos el pasado era muy difícil vivir un presente intenso o cambiar el futuro. Yo os puedo asegurar que después de 40 años ininterrumpidos de trabajar y después dirigir el proyecto con José María y Juan Luis en Atapuerca, que el pasado me interesa muy poco. Y os contaré por qué. Porque pienso que si no somos capaces como especie de diseñar nuestro futuro, de saber qué queremos, hacia dónde queremos avanzar y cómo es que queramos avanzar y por qué queremos avanzar hacia este futuro, probablemente el pasado nos dará muy poca información de quiénes somos. Es una cuestión muy importante. Por primera vez, el espacio y el tiempo están acelerados y nuestra especie ha sido la responsable de esta aceleración. Esto os lo puedo yo contar porque está documentado, está contrastado con métodos realmente que son métodos que están muy cerca de la realidad. Y con esta aceleración histórica que está viviendo el Homo sapiens, lo que nos interesa y lo que es más urgente es pensar en el futuro de nuestra especie, no en el pasado. Pero para que esto ocurriera en mi mente, han tenido que pasar 40 años. 40 años en los cuales mis genes y mis memes se han ido socializando porque han ido aprendiendo, han ido conociendo, han ido interpretando, han ido explorando la diversidad humana, explorando las culturas, sus diferentes formas de adaptación. Y todo esto es la consecuencia de plantearse, trabajar e investigar la autoecología humana, no la paleoecología en sentido amplio, que es una disciplina muy importante, sino la autoecología humana. Es decir, cómo los humanos
hemos desarrollado habilidades a través de nuestra inteligencia y conciencia operativa para adaptarnos a los diferentes entornos, independientemente de los climas, independientemente de la ecología de sus animales. Cómo hemos generado un medio consciente, inteligente, que ha hecho posible que una especie de mamífero, que un primate, haya podido alcanzar cotas de información sobre las leyes naturales únicas. Pero cómo continuamos comportándonos como primates que, aunque sociales, somos incapaces de plantearnos la interacción intergeneracional, somos incapaces de plantearnos qué quiere esta especie y que, por lo tanto, tenemos unas deficiencias estructurales provocadas por un humanismo malentendido, sin base científica y sin planteamientos críticos. Yo, con Estéfano, espero, y con Manuel, con Rivas, podamos discutir sobre la importancia y la interdependencia de la ecología con la estructura social, con la evolución de la especie, con su anatomía, pero también con la forma de socializarse. Nosotros, y aquí acabo, por ingeniería inversa hemos intentado reconstruir el pasado, pero hasta que hemos pensado qué debemos hacer en el futuro, me está sirviendo muy poco la información que tengo. Por lo tanto, será importante poder discutir cómo pensamos que la especie debe integrarse para que el futuro de nuestro género tenga esperanza de vivir mucho mejor que ahora. Grazie. Grazie a tutti voi. Purtroppo io non parlo spagnolo, lo capisco, ma sono assolutamente inabile a parlarlo, quindi parlerò in italiano. Sono contentissimo di essere qui. Anch'io, come Eudal, non sono uno scrittore. Scrivo dei libri, ma sono uno scienziato, studio le piante. E le studio da un punto di vista particolare che è il soggetto di ciò di cui parleremo stasera, cioè che cosa possono fare le piante ancora per noi e per il nostro futuro. Quando parliamo di natura, la natura è un concetto vago. Il 99% di tutto quello che è vivo sulla Terra in peso è fatto da piante. Se noi potessimo pesare tutti gli esseri viventi, vedremmo che il 99% è fatto da piante e queste piante noi non le vediamo. Siamo proprio ciechi al mondo delle piante, nonostante noi siamo direttamente dipendenti dalle piante, nel senso che dipendiamo da esse. Senza le piante non ci potrebbe essere vita animale né umana. E perché non le capiamo? Non le capiamo perché noi siamo animali e come diceva prima Bernardo, il movimento per noi è l'essenza stessa della vita. Non è possibile, nel nome stesso animale c'è questo principio, animale vuol dire animato, che si muove. Quindi noi abbiamo la nostra stessa idea nel movimento e le piante non hanno questa possibilità. Quindi hanno un corpo e una vita che è per noi incomprensibile, proprio perché si è sviluppata parallelamente su un canale diverso dal nostro. Però proprio per questo motivo le piante sono una fonte di possibilità e di ispirazioni incredibili per il nostro futuro. Per esempio, quando noi animali diciamo di aver risolto un problema, solitamente diciamo che abbiamo risolto un problema perché lo abbiamo evitato.
Cioè noi umani usiamo il movimento per evitare i problemi, non per risolverli. Le piante invece che non hanno questa possibilità devono risolvere i problemi. Per cui se una pianta non ha nutrienti, non ha acqua, deve comunicare, deve difendersi, deve avere una vita sociale, deve riprodursi, lo fa risolvendo i problemi. È per questo che per me le piante sono degli esseri intelligenti, nel senso di capaci di risolvere i problemi, paradossalmente più di noi, che usiamo invece questa nostra enorme capacità intellettuale per evitare i problemi. E poi immagino che stasera avremo modo di parlare meglio di questi concetti, uno dei quali a me interessa tantissimo ed è il fatto che noi viviamo in un'epoca che santifica il cervello. Tutto è cervello, noi siamo il nostro cervello, noi siamo i nostri neuroni. Sono usciti tantissimi libri che avevano dei titoli più o meno simili a questo. Ma siamo davvero certi, in termini evolutivi, che il nostro cervello sia un vantaggio? Questo però è un argomento di cui parleremo questa sera, ma giusto per darvi un'idea, Eudal ci può dire che l'Homo sapiens è, quanti anni ha? 400.000? Più o meno 400.000 anni. L'età media di una specie su questo pianeta, la vita media di una specie è di 5 milioni di anni. Allora, in quanti di voi scommetterebbero che noi saremo ancora qui fra 4 milioni e 600.000 anni? Pochi, no? Io credo. Allora, se questo succederà, se noi non saremo ancora qui fra 4 milioni e 600.000 anni, avremo dimostrato che il nostro grande cervello non è un vantaggio evolutivo. Ma di questo ne parleremo stasera meglio. Grazie ancora per l'invito, è un enorme piacere essere qua. Ni bakarrik hitz pare bat, porque se me ha olvidado una cosa muy importante, que era agradecer también a los 3 asesores de Gutun Zuria, Iñaki Esteban y María Luisa Blanco, que están aquí, y Beñat Sarasola, que no ha podido estar aquí con nosotros, pero que es quien nos acompaña también en todo este fantástico programa. Y también que en este pequeño periódico tenéis todo el programa detallado y por eso no nos hemos extendido ahora en explicarlo. Barkatu, eske hori astu zait, nekane. Bueno, creo que lo que hemos podido escuchar hoy aquí es un pequeñito ejemplo de lo que vamos a poder disfrutar durante toda esta semana hasta el día 29 aquí en Azkuna Centro, en la Lóndiga. Y bueno, ni aingeruk esandako hitz batzuekin geratuko naz ez dakit ondo esango badote, baina bueno, berak esan dau, otzo egin ez gaituenak edo egingo ez gaituenak izango dela literatura, ez? Da ni, bueno, beragaz ados nago, da uste dute, hori, aste osoan zehar, hemen bertan Azkuna Zentroan, bueno, gozatzeko aukera izango dugula, adibide bat izan dugu gaur goizean hemen, eta pena bat da, bueno, dano daukaguz beste gauza batzuk egiteko, baina ez litzake txarto egongo hemen jarraitzea posible izatea, baina ez da posible. Espero, entiendo que igual habrá alguien que quiera hacer alguna pregunta a los escritores y a las escritoras que nos acompañan hoy aquí y bueno, si no es así, pues yo simplemente animaros a que podáis disfrutar de lo que nos espera durante toda esta semana, ¿no? No sé si habrá alguien que quiera hacer alguna pregunta. Bueno, orduan barriro be mila esker eta bai. No tiene que ver directamente con... Oye, nada. Pero... A ver, es que al final suyo no he entendido lo que ha dicho de la especie de los 400.000 años y me gustaría que me lo tradujera, no... Tienes... Está ahí la traductora. Ay, perdón, no me había dado cuenta. Non aveva capito e voleva la traduzione. Io provo a ripeterlo. Allora, la nostra specie
la specie umana, l'Homo sapiens, ha soltanto 400.000 anni di storia. Siamo apparsi 400.000 anni fa. E la vita media di una qualunque specie sul pianeta è di 5 milioni di anni. Non piace questa storia al bambino, lo capisco. Bernardo, ¿tú qué sabéis en un zerbait? Yo solo quería hacer una acotación a que efectivamente animal viene de animado y que en castellano animado es el que tiene vida, pero es que curiosamente tiene otras dos acepciones. Animado es el que tiene ánima, o sea, tiene espíritu, y luego animado, lo mejor del mundo, que es la alegría. Una persona está animada cuando está alegre, está contenta. Entonces quiero decir que el movimiento está unido no solamente a la vida, sino al espíritu y además, que ya es el colmo, a la felicidad y a la alegría, ¿no? O sea que debemos movernos. Muy bueno. Buen mensaje. Bueno, mila esker guztioi.